Mortal Kombat. Special Forces. Mortal Kombat. Fuerzas Especiales, es el noveno juego pero es la segunda entrega del género aventura de la saga, fue lanzado en 2000 para la consola PlayStation de manos de Midway Games. Mortal Kombat. Special Forces es un juego en el que, al igual que Mortal Kombat Mythologies, Sub-Zero, no intervino Ed Boon. El título se vio afectado en mitad de desarrollo por la partida de su principal impulsador, John Tobias. Era el verano de 1999 y la noticia cayó como una bomba en el sector de los videojuegos. Desafortunadamente, esto ocurrió y otro equipo de desarrollo continuó lo que Tobias llevaba hecho. Mortal Kombat. Special Forces no es ni la mitad de lo que hubiera sido si John Tobias lo hubiera acabado. La razón era que Tobias era el que ideaba el argumento. El argumento de este juego está limitado a una breve introducción del propio juego y poco más. Precisamente un punto fuerte de MK siempre ha sido el argumento, el cual hace entrega tras entrega del juego, que los fanáticos vuelvan. Obviamente eso fue totalmente ignorado. En la versión final del juego no está Sonya, mientras que cuando estaba Tobias decían que podríamos elegir a Jax o a ella. Además, se esperaban más niveles y más personajes conocidos de MK en el juego, Kabal, Goro, Raiden y Shang Tsung, pero no fue así. De hecho, en imágenes promocionales podían verse renders y bocetos previos de Sonya Blade y de una pantalla de selección de personaje, donde aparecían ambos. Mortal Kombat Mythologies. Sub-Zero. Interpretado como Mortal Kombat Mitología de Sub-Zero, que es el sexto juego pero es la primera entrega del género aventura de la saga, fue lanzado en el año 1997 para las consolas PlayStation y Nintendo 64 de manos de Midway Games. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero posee el sistema Beat 'em up, o sea, puedes controlar al personaje Sub-Zero durante todo el juego. También es el primer juego en que no interviene Ed Boon, sino que el juego fue desarrollado enteramente por John Tobias y su equipo, la música como siempre es de Dan Forden. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero está cronológicamente situado antes de los hechos del primer juego, a pesar de que los personajes son fruto de la captura de movimiento, los escenarios eran 3D. Mortal Kombat Mythologies Sub-Zero se vendió bien y se planificaba hacer más juegos de esta temática basados en otros personajes de la saga. Sin embargo, en algunas revistas se criticó la jugabilidad del juego, aunque los movimientos básicos del personaje principal no son muy difíciles de controlar, aún así no hayas jugado un juego de la saga. Mortal Kombat 4 / Mortal Kombat Gold es el séptimo juego, aún así, es la cuarta entrega de la saga. Fue lanzado para arcade en 1997 a manos de Midway Games. Mortal Kombat 4 fue el primer juego en adaptarse enteramente a las nuevas tecnologías que utilizaban los juegos más exitosos de aquel momento, Tekken y Virtual Fighter. Previamente a MK4, Midway hizo su primer incursión a la lucha 3D con War Gods, juego que servía como experimento a la nueva entrega de MK. A pesar de que ese juego no triunfó, la prueba resultó positiva para Midway y se dispusieron a trabajar en MK4. Mortal Kombat 4 disponía de unos personajes bien modelados, de escenarios interactivos y hasta de un novedoso modo de lucha de armas. Pero la jugabilidad, a pesar de todos los avances tecnológicos que supuso este nuevo capítulo de MK, el juego se ejecutaba igual que los anteriores juegos, lo que hizo que su tiempo de vida no fuera muy amplio. El juego poseía 3 revisiones previas, las cuales eran: en la primera revisión, cuando los personajes se encontraban en la batalla final, combatían en un escenario completamente oscuro, las secuencias finales eran bidimensionales. En la segunda revisión, se incluyó a los personajes clásicos de anteriores juegos, como Jax y Hon Mikage, en cada uno de los finales Liu Kang moría en las secuencias. En la tercera revisión, se coloca a Noxa y Bod como personaje oculto y los finales poseían subtítulos. Mortal Kombat vs. DC Universe. Es un videojuego desarrollado por las empresas Midway y Warner Bros. Interactive Entertainment en conjunto para las consolas PlayStation 3 y Xbox 360 respectivamente, fue lanzado el 16 de noviembre del 2008. Es el primer juego de la saga en incluir personajes que no pertenecen al universo de Mortal Kombat, en este caso de la empresa DC Comics, tales como Batman, Superman, Wonder Woman, etc. Su realización se anunció el 17 de abril de 2008 en el evento Midway Gamers Day.
A pesar de que no haber mucha información al respecto sobre los personajes en ese momento, Ed Boon, co-creador de la saga MK, anunció en una entrevista ciertos detalles sobre el juego. La idea de un crossover data de la época de MK3, con ideas como Street Fighter vs Mortal Kombat. Tras la entrada de la saga en la lucha en 3 dimensiones, intentaron hacer uno, pero finalmente las negociaciones no llegaron a buen puerto. Más tarde salió la opción con DC Comics, que tras analizar el mercado y las ventas, vieron una buena opción para mantenerse en alza. Saben que mucha gente inicialmente rechazará la idea, pero creen que cuando la novedad de este cambio dramático pase, y la gente vea todas las novedades, cambiarán de pensamiento. Cuenta que los escritores de cómic les ayudarán a desarrollar la mentalidad de cada personaje del universo DC. Comentan que Superman no es solo débil a la kriptonita, sino también a la magia, y hay mucha magia en el universo de MK, como los hechiceros, Shang Tsung, Quan Chi, o en el Netherrealm, Escorpión. La idea es que los dos reinos se fusionen, y debido a ello, muchas cosas tomarán sentido. Del motor gráfico, habló de las dificultades y demás, destacando que el juego solo está previsto para PS3 y Xbox 360, porque no hay un motor para Wii. Una empresa está intentando crear una versión del Unreal Engine 3 para Wii, pero sin apoyo de Epic Games, aunque les gustaría por las ventas que saliera para esta consola. Para los aficionados al cómic, el juego contará con trabajos de artistas como el dibujante Alex Ross. A la hora de pensar en los personajes de DC. La jugabilidad con respecto al Mortal Kombat Deadly Alliance y Mortal Kombat Armageddon ha desaparecido, por lo que no habrá múltiples estilos de lucha y estilos de armas, excepto en los personajes Baraka y Deathstroke. Por su deseo de que esté disponible para un abanico más amplio de edades en el mercado norteamericano, Midway se ha aplicado una autocensura que retira elementos como el Fatality de Joker, en el cual acababa disparando un tiro real a la cabeza del adversario tras un tiro antes con una pistola de broma. Sin embargo, en Europa se ha confirmado que dicho Fatality se verá íntegro. Mortal Kombat Armageddon es un videojuego de peleas desarrollado y publicado por Midway en 2006 para Xbox y PlayStation 2, y posteriormente para Nintendo Wii el año siguiente. Una de las características más evidentes y destacables de este título es la inclusión de todos los personajes aparecidos anteriormente en la serie, marcando el capítulo final de toda una generación. Este videojuego mantiene varias características de la jugabilidad de Mortal Kombat Deadly Alliance y Mortal Kombat Deception, así como también nuevos agregados como los modos Create a Fighter y Motor Combat. Parte importante de la historia de Mortal Kombat Armageddon es narrada durante los eventos del renovado modo Conquest protagonizado por Taven. Mortal Kombat es un videojuego arcade de peleas de hasta 2 jugadores simultáneos, creado por Ed Boon y John Tobias en 1992 y desarrollado por Midway. El título incluyó algunas características novedosas en su jugabilidad y llamó rápidamente la atención por sus gráficos digitalizados, así también por su violencia explícita que motivó la creación de un comité regulador del contenido de videojuegos, Entertainment Software Rating Board. Es el primer título de la serie y además inspiró películas, cómics, juegos de cartas y figuras de acción. Mortal Kombat Deadly Alliance es un videojuego de peleas desarrollado y publicado por Midway en 2002 para Xbox, PlayStation 2, Nintendo GameCube y Game Boy Advance. Este último sistema tuvo una posterior versión exclusiva llamada Mortal Kombat Tournament Edition. El título es presentado directamente para consolas, sin ser precedido por alguna aparición en arcades, después de 5 años en que la serie se mantuvo en silencio tras anteriores fracasos y la sobreexposición de la marca, para entregarle la necesaria reinvención. Este fue el comienzo de una nueva era que significó más de 2 millones de copias vendidas en los primeros 6 meses y el premio del mejor videojuego de pelea 2002 por GameSpot, entre otros galardones. Mortal Kombat Trilogy es un videojuego de peleas publicado por Midway en 1996, siendo el primer título presentado directamente en consolas caseras sin pasar antes en arcade. Básicamente es la última actualización de Mortal Kombat 3, que reúne a todos los personajes y a la mayoría de los escenarios de las anteriores entregas más unas pocas novedades respecto de la jugabilidad. Ciertas características puntuales hicieron diferencia entre cada versión del videojuego. Mortal Kombat Shaolin Monks
Es un videojuego de acción y aventura, desarrollado y publicado por Midway La, antiguamente, Paradox Development, Midway San Diego y Mortal Kombat Team, Chicago, siendo publicado por Midway Games para PlayStation 2 y Xbox en septiembre de 2005. Este título es un spin-off de Mortal Kombat II y el tercer videojuego en su tipo de la franquicia, siendo incluido en el compilado Mortal Kombat Collection, en septiembre 30 de 2008. Mortal Kombat 3/Ultimate Mortal Kombat 3 es un videojuego de peleas en arcade desarrollado por Midway en 1995. Este título es una actualización del anterior Mortal Kombat 3, pero fue considerado como un título independiente por la amplia cantidad de cambios y contenido adicional. Existen algunas versiones de Ultimate Mortal Kombat 3 con diferentes nombres. Mortal Kombat Advance para Game Boy Advance y Ultimate Mortal Kombat para Nintendo DS. La versión para iPhone y iPod tiene gráficos en 3D. También existió una versión poco conocida llamada Ultimate Mortal Kombat 3 WaveNet en arcade para jugar en línea. Mortal Kombat Deception es un videojuego de peleas desarrollado y publicado por Midway para PlayStation 2 y Xbox en octubre de 2004. Tiempo después se publica la versión para Nintendo GameCube en marzo de 2005. Este título aprovecha el buen recibimiento de su predecesor, Mortal Kombat Deadly Alliance, y continúa de cerca su historia expandiéndolo en la mayoría de sus apartados, además de incluir por primera vez la posibilidad de combatir en línea. En noviembre de 2006, una versión expandida de este videojuego aparecería exclusivamente para la consola PlayStation Portable llamada Mortal Kombat Unchained. Mortal Kombat II. Es un videojuego arcade de peleas de hasta 2 jugadores simultáneos desarrollado por Midway en 1993. Es el segundo título de la serie que expande el videojuego anterior, definiendo el canon de la historia tal como se conoce en la actualidad. El videojuego fue bien recibido tanto por la crítica y por sus seguidores, convirtiéndose en un suceso comercial. Su influencia es notoria en el remake Mortal Kombat 2011, y su historia fue posteriormente reutilizada en el 2005, como base argumental para Mortal Kombat Shaolin Monks. Mortal Kombat X. Es uno de los títulos de la serie de videojuegos de pelea Mortal Kombat desarrollado y publicado por NetherRealm Studios. Fue lanzado a la venta en abril 14 de 2015 para PlayStation 4, Xbox One y PC. Sin embargo, los ports anunciados para PlayStation 3 y Xbox 360 son finalmente cancelados. Su actualización, Mortal Kombat XL, salió a la venta luego de la salida de los Combat Pack 1 y 2. Mortal Kombat 2011. Popularmente referido como Mortal Kombat 9 y / o Mortal Kombat 2011, para diferenciarlo del título original de 1992, es un videojuego peleas, desarrollado y publicado por NetherRealm Studios y Warner Bros. Games para PlayStation 3 y Xbox 360 en abril de 2011, además un port para PlayStation Vita fue publicado en mayo de 2012. Una versión expandida titulada Mortal Kombat Complete Edition fue publicada para Xbox 360 y PlayStation 3 en febrero de 2012 y para Microsoft Windows en julio de 2013. Este título es el primero bajo la propiedad de Warner Bros. Entertainment. Luego de la quiebra de Midway, planteado como un reinicio de la franquicia. Mortal Kombat 11. Es el siguiente título de la franquicia implícita desarrollado por NetherRealm Studios, que será presentado en enero 17 de 2019 y publicado en abril 23 del mismo año por Warner Bros. Interactive Entertainment. Está previsto que Mortal Kombat 11 esté disponible para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One y PC. Tiempo después de publicación de Mortal Kombat X, y por defecto su actualización Mortal Kombat XL, muchos seguidores y sitios especializados sugirieron que un nuevo título de Mortal Kombat estaba en proceso de desarrollo aun cuando solo estaban basados en supuestas filtraciones. Durante la espera se especuló sobre personajes, características de la jugabilidad y el posible argumento de un inminente Mortal Kombat 11 cuya presentación se preveía desde 2016 en varios eventos masivos afines sobre videojuegos, entre estos The Game Awards en 2017.
La insistencia por asegurar la próxima salida de Mortal Kombat 11 motivó al mismo Ed Boon a desmentir tales rumores en cuenta de Twitter en reiteradas ocasiones, mencionando incluso que el llamado ciclo de tiempo entre publicaciones de títulos que establecía un videojuego de NetherRealm Studios cada 2 años, y uno de Mortal Kombat cada 4, se había roto después de finalizar el evento Electronic Entertainment Expo, E3, celebrado en junio de 2018.